Mi hermana me llamó su madre de reserva y me prohibió tener citas porque me distraería de mis responsabilidades. Mi hermana, Laura, tuvo 3 hijos en 4 años con un chico llamado Brett, quien se fue cuando el menor tenía 6 meses. Yo intervine inmediatamente. Porque eso es lo que hace la familia. Tenía 25 años, trabajaba como fisioterapeuta y tenía mi propio apartamento a 10 minutos de la casa de Laura. Todas las mañanas antes del trabajo, pasaba para ayudar a preparar a los niños para la escuela y la guardería. Todas las tardes, los recogía para que Laura pudiera trabajar hasta tarde en su firma de contabilidad. Los fines de semana los llevaba al parque para que ella pudiera limpiar, descansar o simplemente existir sin que nadie necesitara algo. Amaba a esos niños como si fueran míos y, sinceramente, no me importaba ayudar. Laura y yo siempre habíamos sido cercanas y verla luchar como madre soltera me rompía el corazón. Durante 2 años esto funcionó a la perfección. Los niños me llamaban tía y peleaban por quién se sentaba a mi lado en la cena. Laura me agradecía constantemente, diciendo que no podría hacerlo sin mí. Teníamos un sistema y funcionaba. Luego, Laura fue ascendida a contadora senior, y algo en su cerebro cambió. Comenzó a llamarme la madre de reserva. No tía, no ayudante, sino madre de reserva. Me presentaba a la gente como su solución incorporada de cuidado infantil. Cuando la escuela necesitaba información de contacto de emergencia, me puso como tutora secundaria sin preguntar. Cuando el pediatra preguntó sobre antecedentes médicos familiares, Laura dijo que simplemente me pusiera como la segunda madre, ya que básicamente los estaba criando yo. Intenté tomármelo a risa, pero luego las exigencias comenzaron a volverse extrañas. Laura me informó que tenía que ajustar mi horario de trabajo, porque los niños necesitaban que los recogieran a las 2:30 hora, en lugar de las 3:00. Simplemente me lo informó como si yo no tuviera un trabajo con pacientes reales programados. Cuando dije que no podía cambiar todo mi calendario, ella dijo: las madres de reserva hacen sacrificios. Comenzó a dejarlos en mi apartamento sin avisar. Volvía a casa y encontraba a 3 niños en mi puerta con una nota que decía que Laura tenía una reunión de emergencia. La emergencia solía ser que se iba a tomar algo con compañeros de trabajo. Le dio mi dirección a la escuela como residencia secundaria y les dijo que a veces los niños podrían quedarse conmigo durante la semana. El director me llamó confundido sobre el acuerdo de custodia. El verdadero problema comenzó cuando conocí a Tom en mi gimnasio. Un chico dulce, trabajaba como bombero, tenía una sonrisa increíble. Tuvimos algunas citas y todo iba muy bien. Laura se enteró cuando revisó mi teléfono mientras yo estaba jugando con los niños. Perdió los estribos por completo. Dijo que no podía tener citas porque los niños necesitaban estabilidad y traer hombres desconocidos los confundiría. Yo ni siquiera le había presentado a Tom a los niños todavía. Laura dijo que ese no era el punto. El punto era que yo necesitaba estar disponible en todo momento, y que tener citas me distraería de mis responsabilidades como madre de reserva. De hecho, dijo que yo había asumido un compromiso cuando acepté ayudar y que tener citas rompería ese compromiso. Les dijo a los niños que la tía quizás no estaría tanto porque estaba eligiendo a algún hombre en lugar de ellos. Mi sobrino de 6 años lloró preguntando por qué ya no los quería. Fue entonces cuando Laura imprimió un horario literal hora por hora de cuándo me necesitaba para cuidar a los niños durante los próximos 3 meses. Incluía pernoctaciones, fines de semana completos y 2 semanas seguidas en verano, mientras ella se iba a un retiro de trabajo, que más tarde descubrí que era opcional. Al final, había escrito que yo tenía que firmarlo como reconocimiento de mis deberes como madre de reserva. También había escrito que entendía que tener citas no era compatible con este rol. Le pregunté si hablaba en serio y me dijo que los padres solteros no tienen vida social, así que ¿por qué debería tenerla yo? El comentario de la madre de reserva finalmente tuvo sentido. No me veía como familia ayudando. Me veía como su coparenta que simplemente vivía separada. Y en su mente, los coparentes no tienen citas con otras personas. Le dije que estaba siendo una loca, y ella dijo que si no firmaba, tendría que buscar cuidado infantil alternativo. Lo que a los niños no les gustaría y sería culpa mía por abandonarlos. Así que, lo firmé. La ejecución rigurosa del horario. Luego comencé a seguirlo exactamente, cada línea. El lunes por la mañana, llegué a la casa de Laura exactamente a las 6:00 am. Como decía el horario. El cielo aún estaba oscuro y la calle estaba tranquila, excepto por la luz del porche de un vecino. Me senté en mi coche un minuto mirando la puerta principal de Laura y el horario impreso en el asiento del pasajero. El horario decía: Servicio de cuidado infantil matutino comienza a las 6:00. Así que, aquí estaba. Tomé mi taza de café y caminé hasta la puerta usando la llave de repuesto que Laura me había dado hacía 2 años cuando todo esto comenzó. La casa estaba completamente en silencio por dentro. No había luces encendidas, ni ruidos de alguien moviéndose. Revisé mi teléfono para asegurarme de que la hora fuera correcta.
6:00 AM, del lunes por la mañana. Eso era lo que decía la pulcra letra de Laura. Entré en la sala de estar y me senté en el sofá. Los niños no tenían que levantarse hasta las 6:30 para ir a la escuela. Laura solía hacer que se movieran alrededor de las 7:00, pero el horario no decía 6:30. Decía 6:00, así que me senté allí en la sala de estar oscura bebiendo mi café y esperando. Alrededor de las 6:15 escuché pasos arriba. Laura bajó en bata de baño, luciendo confundida y molesta. Se detuvo al pie de la escalera cuando me vio sentada allí. Levanté mi taza de café a modo de saludo. Me preguntó qué hacía allí tan temprano, y saqué el horario impreso y le mostré la primera línea. Servicio de cuidado infantil matutino comienza a las 6:00 AM de lunes a viernes. Se quedó mirando el papel, luego a mí. Dijo, los niños ni siquiera están despiertos todavía. Y yo asentí y dije, lo sé, pero el horario dice 6:00, así que estoy aquí a las 6:00. Laura se frotó la cara y preguntó qué se suponía que debía hacer durante la próxima media hora. Miré el horario nuevamente y le dije que no especificaba mis deberes para este bloque de tiempo, solo que tenía que estar presente a partir de las 6:00. Pareció que quería discutir, pero en su lugar fue a la cocina a prepararse café. Me quedé en el sofá, navegando por mi teléfono. A las 6:30, escuché que los niños comenzaban a despertarse arriba, y subí a ayudarlos a vestirse como siempre hacía. Laura se quedó en el umbral de la cocina observándome con una expresión extraña que no podía descifrar. Toda la rutina matutina se sintió incómoda porque ambas sabíamos que yo había estado sentada en la oscuridad durante 30 minutos, simplemente siguiendo sus reglas escritas. Les preparé el desayuno a los niños y empaqué el almuerzo del niño de 6 años. Laura no me dijo nada más. A las 7:15 subí a los niños a mi coche para dejarlos en la escuela y la guardería. Mientras me iba, Laura me preguntó a qué hora volvería para recogerlos. Revisé el horario y le dije, 2:00 PM, como dice aquí. Ella dijo que la escuela no terminaba hasta las 3:00, y yo dije, lo sé, pero el horario dice 2, así que estaré allí a las 2:00. Su rostro se puso rojo, pero simplemente cerró la puerta. Llevé a los niños a la escuela y la guardería, y luego me dirigí al trabajo. Mi primer paciente era a las 8:30, y llegué con 10 minutos de sobra. El martes, llegué a la casa de Laura a las 6:00 AM otra vez. Esta vez, ella ya estaba abajo esperándome, luciendo cansada y molesta. El resto de la semana transcurrió de la misma manera. Todas las mañanas llegaba a las 6:00, aunque los niños no me necesitaban hasta las 6:30. Me sentaba en el sofá o ayudaba a hacer café o simplemente existía en la casa durante esa media hora extra. Laura dejó de comentar sobre ello, pero podía sentir que me observaba. Las recogidas por la tarde fueron peores. La escuela terminaba a las 3:00, pero el horario decía recoger a las 2:00 PM, así que comencé a salir del trabajo a la 1:30 para sentarme en el estacionamiento de la escuela. Mi supervisor, Julian, me notó saliendo temprano todos los días y me preguntó si todo estaba bien. Reprogramé 3 citas de pacientes esa primera semana para que la hora de las 2:00 PM funcionara. Me sentaba en mi coche en el estacionamiento vacío de la escuela, leyendo o navegando por mi teléfono mientras otros padres comenzaban a llegar lentamente alrededor de las 2:45. La secretaria de la escuela salió el martes por la tarde y golpeó mi ventanilla preguntando si estaba bien. Le dije que simplemente había llegado temprano para recoger. Me miró de forma extraña y regresó adentro. El jueves por la tarde, estaba sentada en mi coche cuando Julian llamó y me pidió que pasara por su oficina antes de irme por el día. Sentí un nudo en el estómago porque sabía que mi horario extraño estaba afectando mi trabajo. Recogí a los niños a las 3:00 después de estar sentada en el estacionamiento durante una hora. Luego los dejé en casa de Laura. El horario decía cuidado infantil nocturno de 5 a 8:00 PM, así que tuve tiempo de volver a la clínica. Julian estaba en su oficina cuando llegué a las 4:15. Ha sido mi supervisor durante 3 años, y siempre hemos tenido una buena relación laboral. Me pidió que me sentara y luego dijo que había notado que mi horario se había vuelto realmente caótico últimamente. Había estado reprogramando pacientes, saliendo temprano, pareciendo distraída durante las citas. Me preguntó si estaba sucediendo algo que él debería saber. Saqué el horario impreso de Laura y se lo entregué. Lo leyó lentamente, y su expresión cambió de preocupación a confusión y a algo parecido a la ira. Me miró y preguntó si esto era serio. Le dije, sí, mi hermana creó el horario y exigió que lo firmara, y ahora lo estoy siguiendo exactamente. Julian lo leyó de nuevo, prestando atención a las horas. Señaló la recogida de las 12:00 PM y dijo, la escuela no termina hasta las 3. Dije, lo sé. Me preguntó por qué estaba siguiendo un horario que no tenía sentido, y le expliqué toda la situación, cómo Laura me había estado tratando como una madre de reserva en lugar de familia, cómo había intentado prohibirme tener citas, cómo me había dado este horario con una nota al final que decía que yo entendía que tener citas no era compatible con mi rol.
Julian dejó el horario y me dijo que esto era explotación. Dijo que lo que Laura estaba haciendo tenía un nombre y que no estaba bien. Sentí que se me cerraba la garganta porque escuchar a otra persona decirlo lo hacía real. Julian sugirió que necesitaba tener una conversación seria con Laura sobre límites y expectativas. Le dije que aún no estaba lista para esa conversación. Quería que Laura viera exactamente lo que estaba exigiendo antes de confrontarla directamente. Si seguía su horario con precisión, tal vez se daría cuenta de lo irrazonable que era. Julian se mostró escéptico, pero dijo que lo entendía. También dijo que necesitaba resolver esto pronto, porque estaba afectando mi desempeño laboral y la atención al paciente. Le prometí que lo manejaría, y salí de su oficina sintiéndome peor que antes. La reacción de Laura a la rigidez. Conduje de regreso a la casa de Laura para el servicio de cuidado infantil nocturno. El horario decía de 5 a 8:00 p.m. Llegué a las 4:55 y Laura todavía estaba en el trabajo. Los niños estaban con la vecina que los cuidaba durante la hora de diferencia entre la escuela y cuando yo solía recogerlos. Los recogí de la casa de al lado y los llevé de vuelta a la casa de Laura. Hicimos la tarea y les preparé la cena. Exactamente a las 8:00 p.m., me puse la chaqueta y les dije a los niños que tenía que irme. El de 6 años preguntó por qué me iba, y dije, porque mi horario dice que las 8:00 p.m. es el final de los deberes nocturnos. Preguntó dónde estaba mami, y dije que no lo sabía, pero que volvería pronto. Le envié un mensaje de texto a Laura diciendo que me iba a las 8:00 según lo programado. Me subí a mi coche y me dirigí a casa. Mi teléfono sonó antes de que saliera del vecindario de Laura. Era Laura, y estaba furiosa. Me preguntó dónde estaba, y dije que me dirigía a casa. Dijo que los niños estaban solos, y le recordé que me fui a las 8:00 p.m., exactamente como especificaba el horario. Laura comenzó a gritar que ella aún no estaba en casa, y que yo no podía dejar a los niños solos. Le pregunté a qué hora decía el horario que terminaban los deberes nocturnos, y hubo silencio. Luego dijo 8:00 p.m., pero obviamente esperaba que me quedara hasta que ella llegara. Le dije que el horario no decía eso. Simplemente decía 8:00 p.m. Me llamó mezquina y ridícula. Le pregunté con calma si quería que siguiera el horario o no. Más silencio. Luego dijo, con lo que pareció ser la mandíbula apretada, que sí, que debía seguir el horario. Dije, de acuerdo, entonces la veré mañana a las 6:00 a.m. Y colgué. El miércoles por la mañana, llegué a las 6:00 a.m. y Laura parecía exhausta. Claramente había tenido que salir temprano del trabajo la noche anterior para llegar a casa con los niños. No me dijo nada, solo preparó café y se alistó para el trabajo. El patrón continuó durante la semana. El jueves, me fui a las 8:00 p.m. en punto otra vez, a pesar de que Laura me envió un mensaje de texto a las 7:45 diciendo que llegaba tarde. Le respondí que el horario dice 8:00 p.m. Tuvo que irse de otra reunión de trabajo temprano. Para el viernes, Laura estaba visiblemente estresada, tenía ojeras y no dejaba de revisar su teléfono. Recogí a los niños a las 12:00 p.m., después de estar sentada en el estacionamiento de la escuela durante una hora. Los llevé de vuelta a la casa de Laura a las 5:00 para los deberes nocturnos. A las 7:30, Laura llegó a casa temprano luciendo derrotada. Pasó junto a mí sin decir nada y fue directamente arriba. Me quedé hasta las 8:00 p.m., y luego me fui. Esta vez mi teléfono no sonó. La conversación con Tom y la tensión creciente. El sábado por la mañana, me desperté en mi propio apartamento sin obligaciones de horario, y me sentí más ligera que en toda la semana. Laura tenía a los niños el fin de semana según su horario. Mi teléfono sonó a las 9:00 a.m., y era Tom preguntando si quería ir a desayunar. Dije que sí de inmediato. Por primera vez en una semana, me sentí yo misma otra vez. Me vestí y conduje al restaurante donde Tom ya estaba esperando en una cabina junto a la ventana. Se levantó y me abrazó, y me di cuenta de cuánto había extrañado la interacción humana normal que no estaba dictada por un horario impreso. Pedimos café y panqueques, y Tom preguntó cómo había estado mi semana. Me reí y me salió un poco temblorosa. Le conté sobre seguir el horario de Laura exactamente, sobre aparecer a las 6:00 a.m., cuando los niños no se despertaban hasta las 6:30. Sobre sentarme en el estacionamiento de la escuela durante una hora todas las tardes, sobre irme exactamente a las 8:00 p.m., incluso cuando Laura aún no estaba en casa. Tom escuchó sin interrumpir, y su rostro mostraba preocupación, pero no juicio. Cuando terminé, se acercó a la mesa y me tomó la mano. Dijo que parecía que yo estaba manejando una situación imposible de la única manera que tenía sentido. No intentó arreglarlo ni decirme lo que debería hacer diferente. Simplemente dijo que lamentaba que mi hermana me estuviera haciendo pasar por esto, y que él estaba allí si necesitaba algo. Terminamos el desayuno y caminamos por el centro por un rato. Tom me contó sobre una llamada de incendio a la que su estación había respondido a principios de semana. Conversación normal sobre la vida normal. Sentí que la tensión en mis hombros comenzaba a aliviarse. Me preguntó si quería ir a ver una película más tarde y dije que sí.
Pasamos todo el día juntos y no pensé en el horario de Laura ni una sola vez hasta que mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella, preguntando si podía llevar a los niños mañana porque ella tenía planes. Le mostré el mensaje a Tom y él levantó las cejas. Le respondí que el domingo no estaba en el horario. Laura respondió con 3 emojis de cara enojada. Tom dijo que estaba haciendo lo correcto y yo quería creerle. El domingo por la noche, revisé mi teléfono y vi 17 llamadas perdidas de Laura. El buzón de voz que dejó sonaba asustado y enojado al mismo tiempo, diciendo que necesitaba hablar conmigo de inmediato sobre el horario. Lo borré sin devolver la llamada porque el domingo no estaba en el horario que firmé. El nuevo horario y la confrontación. El lunes por la mañana. Llegué a las 6:00 am exactamente como estaba escrito, y encontré una nueva copia del horario pegada con cinta adhesiva en la puerta principal de Laura. Esta tenía notas escritas a mano garabateadas en los márgenes con bolígrafos de diferentes colores. Junto a la hora de inicio de las 6 am había escrito: obviamente, esto significa estar lista para ayudar cuando los niños se despierten, no solo sentarse. Junto a la recogida de las 2 p.m. había escrito: o antes si te envío un mensaje de texto, usa el sentido común. Al final, había agregado un párrafo entero sobre cómo el horario estaba destinado a ser flexible y que yo debía interpretarlo teniendo en cuenta el mejor interés de los niños. Tomé una foto con mi teléfono, la despegué de la puerta y la tiré al contenedor de reciclaje de Laura. Luego, llamé y esperé. Laura abrió la puerta, luciendo sorprendida de verme parada allí con las manos vacías. Preguntó dónde estaba el nuevo horario, y le dije que solo había firmado un horario, y que ese era el único que iba a seguir. Comenzó a discutir, pero pasé junto a ella hacia la cocina y me serví café. Los niños aún estaban durmiendo arriba, y Laura me siguió, preguntando por qué estaba siendo tan difícil con simples aclaraciones. Le recordé que el documento que firmé no decía nada sobre aclaraciones o enmiendas. Ella exigió que firmara un acuerdo específico, y ahora estaba atrapada con lo que escribió. El rostro de Laura se puso rojo y dijo que estaba siendo ridícula y mezquina por semántica. Me encogí de hombros y me senté en su sofá a esperar hasta que los niños realmente me necesitaran. Para el martes estaba agotada de una manera que no tenía nada que ver con las horas reales. Seguir el horario exactamente significaba revisar constantemente la hora, constantemente hacer cumplir los límites, constantemente decir no a los intentos de Laura de modificar nuestro acuerdo. Mi compañera de trabajo, Kira, me notó mirando mi teléfono durante nuestro descanso para el almuerzo y preguntó si todo estaba bien. No había planeado contarle a nadie en el trabajo sobre la situación, pero algo en su genuina preocupación hizo que toda la historia se derramara. Le mostré el horario impreso de Laura con todas mis notas y marcas de tiempo. Le expliqué sobre la designación de madre de reserva y la prohibición de tener citas y cómo estaba siguiendo cada línea exactamente para probar un punto. La cara de Kira cambió de confundida a preocupada a horrorizada mientras hablaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento antes de decir que lo que Laura estaba haciendo tenía un nombre. Lo llamó parentificación y explotación. Dijo que su esposa Harper era maestra de escuela primaria y que habían aprendido sobre este patrón en familias donde un adulto inapropiadamente carga a otro adulto o a un niño mayor con responsabilidades de crianza. Kira dijo que era una forma de manipulación y control que la gente a menudo no reconoce porque está envuelta en el lenguaje de la obligación familiar. Escuchar a alguien nombrar lo que estaba sucediendo hizo que mi pecho se sintiera apretado. Había estado pensando que estaba exagerando o siendo egoísta. Pero Kira me estaba mirando como si Laura hubiera hecho algo realmente malo. Kira me invitó a cenar a su casa ese miércoles por la noche para conocer a Harper y obtener otra perspectiva. Casi dije que no porque el miércoles era una noche de servicio nocturno según el horario. Pero luego revisé y vi que los deberes nocturnos terminaban a las 8:00 p.m. Podría hacer que una cena a las 9:00 p.m. funcionara. Harper abrió la puerta con una cálida sonrisa y me guió a su acogedora casa que olía a ajo y tomates. Durante la pasta, Harper pidió ver el famoso horario, y saqué la foto en mi teléfono. Lo estudió cuidadosamente, haciendo zoom en diferentes secciones, y su expresión se puso más seria con cada línea que leía. Harper dijo que este era exactamente el tipo de señal de alerta que ella vigilaba en las familias de sus estudiantes, donde un adulto cargaba inapropiadamente a otro, y luego lo hacía sentir culpable por establecer límites. Señaló la línea sobre que tener citas era incompatible con los deberes de la madre de reserva, y dijo que eso era especialmente preocupante, porque mostraba que Laura se sentía con derecho a controlar toda mi vida personal. Harper preguntó cuánto tiempo había estado sucediendo esto, y me di cuenta con una sensación de malestar de que el horario intenso era reciente, pero el patrón se había estado gestando durante 2 años. Harper asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Dijo que el comportamiento de Laura probablemente se intensificó justo después de ser ascendida, porque a veces las personas responden al aumento de responsabilidad
tratando de controlar todo a su alrededor en lugar de ajustar sus propias expectativas. Era más fácil para Laura controlarme a mí que admitir que necesitaba contratar ayuda real, o reducir sus horas de trabajo, o aceptar que no podía hacerlo todo perfectamente. La validación de Harper me ayudó a sentirme menos loca, pero también me enojó de una manera que no me había permitido sentir antes. Había estado tan concentrada en ayudar a Laura y amar a los niños, que no me había detenido a cuestionar si lo que me estaba pidiendo era razonable o justo. Harper dijo algo más que se me quedó grabado. Dijo que el hecho de que Laura lo hubiera puesto todo por escrito y me hubiera hecho firmarlo sugería que ella sabía, en algún nivel, que sus demandas eran excesivas. De lo contrario, ¿por qué necesitaría un acuerdo formal? Las personas no hacen que sus familiares firmen contratos a menos que estén preocupados por la resistencia. Ese comentario me dio vueltas en la cabeza durante todo el camino a casa. Laura había estado preocupada de que yo dijera que no, así que había fabricado una crisis con las emociones de los niños y luego presentó el horario como la única solución. Yo lo había firmado porque me sentía atrapada, pero Laura había tendido la trampa deliberadamente. El punto de ruptura. El jueves por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Laura pidiéndome que recogiera a los niños a mediodía en lugar de las 2 p.m., porque tenía una reunión importante. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento antes de responder que el horario decía recogida a las 2 p.m. y que a esa hora estaría allí. Laura respondió de inmediato preguntando si en serio iba a hacerla perderse una reunión crucial por 2 horas. Le respondí que tenía pacientes programados hasta las 2 p.m. y no podía cambiar mi calendario de trabajo. Ella envió 3 emojis de enojo y luego nada más. Silencié mi teléfono y fui a ver a mi primer paciente del día. A mediodía, mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo, pero lo ignoré. A la 1:00 p.m., Julian llamó a la puerta de mi sala de tratamiento entre pacientes y dijo que tenía una llamada urgente. Le dije que tomara un mensaje porque estaba con pacientes. Me miró de forma extraña, pero asintió y se fue. A las 2 p.m., revisé mi teléfono y vi 12 llamadas perdidas de Laura y 6 mensajes de texto que se volvían progresivamente más frenéticos. El último decía que había tenido que irse temprano de su reunión y que yo la había hecho quedar poco profesional frente a todo su equipo. No respondí. El miércoles de la semana siguiente, Laura apareció en mi clínica durante mi descanso para el almuerzo. La recepcionista parecía incómoda mientras conducía a Laura de regreso a la sala de descanso, donde yo estaba comiendo un sándwich. El rostro de Laura estaba enrojecido, y sus manos temblaban mientras exigía saber por qué estaba siendo tan rígida y difícil, cuando yo sabía que ella necesitaba flexibilidad. Dijo que el horario estaba destinado a ser un marco, no una prisión, y que yo lo estaba malinterpretando deliberadamente para castigarla. Terminé de masticar mi bocado de sándwich antes de responder. Le dije con calma que este era exactamente el horario que ella había creado y exigido que firmara. Simplemente estaba siguiendo nuestro acuerdo al pie de la letra, porque eso era lo que me había pedido que hiciera. Si el horario no funcionaba para sus necesidades reales, entonces tal vez debería reconsiderar lo que me estaba pidiendo. La voz de Laura se hizo más fuerte mientras decía que yo estaba siendo mezquina y vengativa, castigándola por establecer límites razonables sobre mi vida de citas. Varios de mis compañeros de trabajo habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para observar nuestra conversación a través de la ventana de la sala de descanso. Mantuve mi voz firme y baja mientras respondía que no estaba castigando a nadie. Solo estaba demostrando que sus expectativas eran imposibles para ambas. El horario que había creado no tenía en cuenta la vida real, ni la flexibilidad, ni el hecho de que yo tenía mi propio trabajo y responsabilidades. Había intentado hacerme renunciar a mi autonomía, y ahora estaba descubriendo que el control que quería no era realmente viable. Laura abrió la boca para discutir, pero no salió nada. Su rostro se arrugó y por un segundo pensé que podría llorar, pero en su lugar se dio la vuelta y salió rápidamente de la sala de descanso. A través de la ventana, la vi pasar junto a la recepcionista y salir del edificio. Julian apareció en el umbral un momento después luciendo preocupado. Me preguntó si estaba bien y asentí, a pesar de que mis manos estaban temblando. Julian se sentó frente a mí y dijo con suavidad que necesitábamos hablar sobre lo que estaba sucediendo. Dijo que mi situación familiar estaba afectando mi reputación profesional y la atención al paciente. 3 pacientes habían presentado quejas sobre citas apresuradas en las últimas 2 semanas. También había tenido que reprogramar 7 sesiones diferentes debido a las demandas del horario de Laura. Julian sacó una carpeta con los formularios de quejas, y sentí que mi cara se calentaba mientras los leía. Un paciente dijo que parecía distraída, y no escuché sus preocupaciones sobre el dolor de rodilla. Otro dijo que había acortado su sesión 15 minutos sin explicación. El tercero dijo que había estado revisando mi teléfono repetidamente durante su cita. La revelación de las horas. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con el horario impreso de Laura y una calculadora. Revisé línea por línea y sumé las horas reales que me estaba exigiendo. Los deberes matutinos de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. eran 2 horas diarias.
La recogida y cuidado por la tarde de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. eran 3 horas diarias. Los deberes nocturnos de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. eran 3 horas más. Eso era 8 horas cada día de la semana. Luego, los deberes de fin de semana figuraban como sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingo de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Eso eran 9 horas el sábado y 6 horas el domingo. 8 horas por 5 días de la semana eran 40 horas. Más 15 horas de fin de semana sumaban 55 horas en total. Me quedé mirando el número con incredulidad. Laura estaba exigiendo 55 horas a la semana, además de mi semana laboral de 40 horas. Había estado trabajando 95 horas a la semana, durante 2 años sin darme cuenta completamente, porque se había acumulado gradualmente. Con razón estaba agotada. Con razón no tenía vida social. Con razón la idea de tener citas parecía imposible. Había estado trabajando más de 2 trabajos a tiempo completo, y Laura había respondido a mi intento de establecer límites tratando de formalizar y expandir aún más mis obligaciones. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Tom diciendo que necesitaba verlo esta noche. Respondió de inmediato diciendo que traería la cena. Cuando llegó a mi apartamento 2 horas después, yo todavía estaba sentada en la mesa de la cocina mirando los números que había escrito. 55 horas a la semana. Tom dejó las bolsas de comida para llevar y se acercó a mirar lo que estaba haciendo. Leyó mis cálculos en silencio mientras yo me quedaba allí sintiéndome entumecida. Luego sacó la silla junto a mí y se sentó. No intentó arreglar nada ni decirme qué hacer. Simplemente se acercó y me tomó la mano. Fue entonces cuando empecé a llorar. No lágrimas silenciosas, sino el tipo de llanto en el que no puedes recuperar el aliento. Tom me abrazó y me sostuvo mientras yo sollozaba en su camisa. Seguí diciendo que no podía creer que había permitido que esto sucediera. Que había sido tan estúpida por no ver lo que Laura estaba haciendo. Tom solo me frotó la espalda y dijo que no era estúpida. Yo era amable y Laura se había aprovechado de eso. Nos sentamos allí en el suelo de mi cocina durante mucho tiempo mientras yo lloraba la agotadora carga de 2 años de resentimiento. Tom me ordenó que me diera una ducha mientras él calentaba la comida. Cuando regresé, él había puesto los platos y estaba navegando por su teléfono. Me mostró un artículo sobre explotación familiar y parentificación. Todo lo que contenía describía exactamente lo que Laura me había estado haciendo. Tom se quedó hasta casi medianoche, y cuando se fue, me hizo prometer que hablaría con Julian sobre lo que estaba sucediendo. Lo prometí a pesar de que la idea me daba ganas de vomitar. El viernes por la tarde, Julian me llamó a su oficina justo después de que mi último paciente se fuera. Su expresión era seria mientras me indicaba que cerrara la puerta y me sentara. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre mi rendimiento reciente. 3 pacientes habían presentado quejas sobre citas apresuradas en las últimas 2 semanas. También había tenido que reprogramar 7 sesiones diferentes debido a las demandas del horario de Laura. Julian sacó una carpeta con los formularios de quejas, y sentí que mi cara se ponía caliente mientras los leía. Una paciente dijo que parecía distraída, y no escuché sus preocupaciones sobre el dolor de rodilla. Otro dijo que había acortado su sesión 15 minutos sin explicación. El tercero dijo que había estado revisando mi teléfono repetidamente durante su cita. Recordé ese día porque Laura me había estado enviando mensajes de texto sobre una recogida de emergencia que resultó ser nada. Julian preguntó qué estaba pasando, y le conté todo sobre el horario de Laura y la designación de madre de reserva, y cómo había estado tratando de demostrar mi punto siguiendo sus demandas exactamente. Julian escuchó sin interrumpir. Su expresión se volvía más preocupada mientras yo hablaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un minuto. Luego dijo muy gentilmente que mi situación familiar no podía seguir impactando la atención al paciente. Entendía que yo estaba en una posición difícil, pero mi reputación profesional estaba en juego, la reputación de la clínica, también, ya que los pacientes estaban empezando a quejarse. Julian sugirió que me tomara unos días libres para resolver las cosas. Dijo que no era un castigo, pero que estaba preocupado por mí y pensaba que necesitaba espacio para manejar esta situación con Laura. Sentí alivio y fracaso al mismo tiempo. Alivio porque estaba tan cansada que apenas podía pensar con claridad. Fracaso porque había permitido que mi vida personal arruinara mi trabajo. Julian dijo que cubriría mis citas para el lunes y el martes, y que yo debería usar ese tiempo para establecer algunos límites. Le di las gracias y salí de su oficina sintiendo que podría llorar de nuevo. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante 20 minutos antes de poder conducir a casa. Cuando llegué a mi apartamento, llamé a mi madre. Ella contestó al tercer timbrazo, sonando alegre. Le pregunté si tenía tiempo para hablar y su tono cambió inmediatamente. Preguntó qué estaba mal y comencé a explicar todo lo que había estado sucediendo con Laura. Los comentarios de la madre de reserva y el horario impreso, y Laura prohibiéndome tener citas. Mamá se mantuvo callada mientras yo hablaba. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado. Finalmente, dijo que había notado que Laura se estaba aprovechando, pero que no había querido interferir entre sus hijas.
Sentí que la ira me invadía. Le pregunté por qué no había dicho nada si lo había notado. Mamá suspiró y dijo que pensó que yo hablaría si me molestaba. Y Laura había estado bajo tanto estrés como madre soltera que no quería hacer las cosas más difíciles. Mamá dijo que Laura siempre había tenido problemas para pedir ayuda directamente. Incluso de niña, manipulaba las situaciones hasta que la gente se ofrecía voluntariamente, en lugar de simplemente preguntar. Creaba problemas o actuaba indefensa hasta que alguien intervenía para arreglar las cosas. Mamá dijo que el ascenso probablemente había hecho que Laura se sintiera más fuera de control, porque de repente todos estaban observando su desempeño en el trabajo. Entonces, estaba tratando de controlarme a mí en lugar de admitir que estaba abrumada y necesitaba ayuda real. Mamá preguntó qué iba a hacer y dije que no lo sabía. Ella se ofreció a hablar con Laura, pero dije que no. Esto era entre mi hermana y yo, y necesitaba manejarlo yo misma. Mamá me hizo prometer que la llamaría si las cosas empeoraban. Lo prometí y colgué sintiéndome un poco mejor, pero también más confundida. La manipulación y la intromisión. El sábado y el domingo, apenas salí de mi apartamento. Tom vino el sábado por la tarde y vimos películas. El domingo, limpié todo mi lugar y traté de no pensar en Laura o los niños. Luego, el domingo por la noche, sonó mi teléfono. Laura. Casi no contesto, pero algo me hizo descolgar. Laura estaba llorando antes de que siquiera dijera hola. Dijo que los niños preguntaban por qué ya no los quería y por qué estaba siendo tan mala con mami. Dijo que el niño de 6 años se había dormido llorando preguntando cuándo volvería la tía. Sentí la familiar culpa subir como una ola. Esa respuesta automática que me hacía querer disculparme y arreglarlo todo. Pero la reprimí porque sabía lo que Laura estaba haciendo. Me estaba manipulando a través de los niños justo como lo había estado haciendo durante semanas. Le dije a Laura con mucha calma que amaba completamente a los niños, pero que yo no era su madre. Necesitaba dejar de decirles que yo estaba eligiendo a Tom en lugar de ellos porque eso no era cierto y no era justo para ellos. Laura comenzó a discutir, su voz se elevaba. Dijo que yo los estaba abandonando y rompiendo mi compromiso con la familia. Colgué. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar el teléfono sobre la mesa. Laura volvió a llamar de inmediato, pero no contesté. Llamó 3 veces más y envió una serie de mensajes de texto diciendo que estaba siendo cruel y egoísta. Apagué mi teléfono y me fui a la cama, aunque solo eran las 8:30. El lunes por la mañana, volví a encender mi teléfono y vi 12 llamadas perdidas de Laura y una de la escuela. Llamé a la escuela primero. La secretaria dijo que el niño de 6 años había pedido verme durante el momento de la entrega y se había molestado cuando Laura dijo que yo no vendría. Querían asegurarse de que todo estuviera bien con la familia. Dije que todo estaba bien y que había hablado con mi sobrino. Cuando llegué a la casa de Laura para hacer la recogida matutina que requería el horario, los niños ya estaban vestidos y desayunando. Laura no estaba allí. El niño de 6 años me miró con ojos grandes y tristes y preguntó por qué ahora estaba siendo diferente. Preguntó por qué ella no jugaba con ellos como antes. Me arrodillé junto a su silla y le tomé la mano. Le dije que lo quería muchísimo y que siempre lo haría, pero que yo también tenía mi propia vida, y eso no significaba que lo amara menos. Traté de explicar que los adultos necesitan tiempo para sus propias cosas. Y que eso estaba bien y era normal. La niña de 4 años interrumpió para decir que mami le había dicho que yo me iba a ir pronto, porque ahora tenía novio. Sentí que se me cerraba el pecho mientras miraba su carita. Laura estaba envenenando activamente mi relación con los niños para mantener el control sobre mí. Los estaba usando como armas, y ellos ni siquiera lo sabían. Les dije a ambos niños que no me iba a ir a ninguna parte y que siempre sería su tía, pero que las cosas podrían verse un poco diferentes que antes, y que eso estaba bien. El niño de 6 años preguntó si todavía quería a mami, y dije que sí. Aunque ya no estaba segura de que eso fuera cierto. Los llevé a la escuela y la guardería, con la mente dando vueltas. Laura había cruzado una línea al decirles esas cosas a los niños. Los estaba lastimando a ellos para lastimarme a mí. Esa noche, después de recoger a los niños y llevarlos de vuelta a la casa de Laura, esperé hasta que estuvieran en la otra habitación viendo la televisión. Luego saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Laura. Le dije que necesitábamos tener una conversación seria sin los niños presentes. Le dije que teníamos que hablar sobre límites y expectativas, y lo que era realmente razonable. Laura respondió 10 minutos después. Dijo que estaba demasiado ocupada con el trabajo y sus responsabilidades reales como madre. La implicación era muy clara. Yo no era una madre de verdad, así que mis preocupaciones no importaban. Me quedé mirando ese mensaje de texto durante mucho tiempo, antes de guardar mi teléfono. La intervención inesperada. El martes por la tarde, estaba entre pacientes cuando sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Casi lo mando al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. La mujer al otro lado se presentó como Fiona, la jefa de Laura en la firma de contabilidad, y se me cayó el estómago porque las jefas no llaman a los miembros de la familia, a menos que algo esté realmente mal. Se disculpó de inmediato por extralimitarse.
pero dijo que estaba preocupada por Laura y esperaba que yo pudiera aclarar algunas cosas. Apreté más el teléfono y pregunté qué estaba pasando. Fiona explicó que Laura había estado teniendo problemas en el trabajo últimamente, incumpliendo plazos que nunca antes había incumplido, pareciendo distraída durante las reuniones y cometiendo errores inusuales en los archivos de los clientes. Ayer había apartado a Laura para ver cómo estaba, y Laura había mencionado problemas familiares. Algo sobre arreglos de cuidado infantil que se habían frustrado. Se me calentó la cara porque sabía exactamente lo que Laura le había dicho. Fiona preguntó con mucho cuidado si todo estaba bien con nuestro arreglo, si yo todavía podía ayudar con los niños, porque Laura había insinuado que yo podría estar retirándome. Me senté pesadamente en la silla de mi oficina, aturdida de que Laura estuviera discutiendo esto en el trabajo, haciéndose parecer potencialmente poco confiable ante su jefa. Respiré hondo y le dije a Fiona que había habido un malentendido sobre las expectativas y que Laura y yo estábamos resolviéndolo. Mantuve mi voz diplomática a pesar de que quería gritar sobre Laura, manipulando la situación para hacerme parecer a mí el problema. Fiona sonó aliviada y dijo que se alegraba de que estuviéramos comunicándonos. Luego agregó que Laura parecía estar bajo una tremenda presión y tal vez necesitaba más apoyo del que estaba dispuesta a admitir. Me dio la información de contacto de su esposo. Dijo que se llamaba Rory y que era un terapeuta familiar que se especializaba exactamente en este tipo de situaciones. Le di las gracias y guardé el número, aunque no estaba segura de si lo usaría. Esa noche, no pude dormir. Mi cerebro revivía cada interacción con Laura de los últimos 2 años como una película que no podía apagar. Miré el techo, recordando el momento exacto en que comenzó el lenguaje de la madre de reserva. Y de repente, encajó en su lugar como una pieza de rompecabezas que había estado ignorando. Fue justo después de una reunión familiar donde el hermano de Brett, Axel, había preguntado por los niños. Preguntó cómo estaba manejando Laura todo sola. Y Laura había puesto esa expresión tensa en su rostro. Se había lanzado a un discurso completo sobre cómo no estaba sola, cómo tenía un gran sistema de apoyo, cómo estaba manejando la maternidad soltera perfectamente bien. A la semana siguiente, comenzó a llamarme madre de reserva en lugar de simplemente decir que ayudaba. Me di la vuelta y agarré mi teléfono, navegando a través de viejos mensajes de texto, y encontré el patrón que me había perdido mientras lo vivía. Cada vez que alguien cuestionaba su crianza o insinuaba que necesitaba ayuda, el control de Laura sobre mí se hacía más fuerte. Cuando su compañera de trabajo mencionó las opciones de guardería, Laura agregó los deberes matutinos a mi horario. Cuando mamá sugirió un servicio de limpieza, Laura comenzó a hacerme venir los fines de semana para ayudar con las tareas del hogar. El ascenso le había dado seguridad financiera, pero también más ojos sobre ella, más gente observando, más posibilidades de que alguien notara que estaba teniendo problemas. Ella no podía controlar si la gente la juzgaba, pero podía controlarme a mí. Podía hacer que pareciera que tenía todo perfectamente gestionado, convirtiéndome en su madre sombra. La consulta con el terapeuta. El jueves por la mañana, llamé al número de Rory antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Él contestó al segundo timbrazo, y le expliqué quién era yo y cómo obtuve su información de contacto. Sugirió que nos reuniéramos esa tarde durante mi descanso para el almuerzo en una cafetería cerca de mi clínica. Llegué 10 minutos antes y pedí un té que no bebí, mis manos temblando alrededor del vaso de papel. Rory llegó exactamente a tiempo. Un hombre de aspecto tranquilo de unos 40 años que se sentó frente a mí y simplemente esperó a que empezara a hablar. Le conté todo. La historia completa desde que Brett se fue hasta el horario impreso y Laura prohibiéndome tener citas. Escuchó sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente y tomando notas en un pequeño blog. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento antes de confirmar lo que yo ya había empezado a sospechar. Laura estaba exhibiendo un comportamiento controlador arraigado en una profunda inseguridad y miedo al juicio como madre soltera. Lo explicó con cuidado. Dijo que Laura probablemente me veía como una extensión de sí misma en lugar de una persona separada, razón por la cual se sentía con derecho a dictar mi vida de citas y mi horario. No estaba tratando de herirme exactamente. Estaba tratando de controlar su propia ansiedad controlándome a mí, convirtiéndome en una herramienta que podía usar para gestionar su miedo a ser vista como inadecuada. Cada vez que alguien cuestionaba su crianza, ella apretaba su control sobre mí para demostrar que tenía todo bajo control. Rory se inclinó hacia adelante y dijo: la terapia familiar podría ayudar, pero Laura tenía que reconocer el problema primero. Me advirtió que las personas con su mentalidad a menudo se resisten a la ayuda, porque admitir que la necesitan se siente como admitir un fracaso como madre. Y para Laura, ese miedo al fracaso estaba impulsando todo. Me preguntó si pensaba que Laura estaría dispuesta a sentarse con un mediador, y honestamente no lo sabía. Le agradecí su tiempo, y conduje de regreso al trabajo con sus palabras dando vueltas en mi cabeza. Este nuevo marco para entender 2 años de mi vida. El enfrentamiento final.
El viernes por la noche, estaba preparando la cena cuando alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a Laura parada allí con los 3 niños y 2 maletas. Y mi corazón comenzó a acelerarse antes de que siquiera abriera la puerta. Laura pasó junto a mí en el segundo en que giré el pomo, empujando a los niños hacia adentro y arrojando una bolsa de noche en mis manos. Dijo que la habían llamado para un viaje de trabajo de emergencia y que necesitaba que me quedara con ellos durante el fin de semana. Sus palabras salieron rápido y entrecortadas como si estuviera leyendo un guión que había practicado. Miré a los niños parados en mi entrada luciendo confundidos y cansados, luego a Laura, que no me miraba a los ojos. Caminé hacia mi refrigerador, donde el horario impreso todavía estaba pegado con cinta adhesiva, amarillento ligeramente en los bordes por 2 semanas de vapor de cocina. Lo señalé y le dije a Laura con mucha calma que el cuidado infantil de fin de semana no estaba en el horario que firmé. El rostro de Laura se puso rojo inmediatamente, ese rubor de ira que había visto 100 veces antes. Comenzó a gritar que yo estaba siendo ridícula. Esto era una emergencia. La familia ayuda a la familia cuando ocurren emergencias. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra y el niño de 6 años comenzó a llorar. Mantuve mi voz nivelada y pregunté cuál era la emergencia exactamente. Laura farfulló que era una crisis de trabajo, una situación con un cliente que requería atención inmediata. Pregunté por qué no me había llamado primero. Me había dado alguna advertencia en lugar de simplemente aparecer con maletas empacadas. Dijo que no había tiempo y que yo estaba haciendo esto mucho más difícil de lo que tenía que ser. Quité el horario impreso de mi refrigerador y lo sostuve para que Laura pudiera ver el papel amarillento con su propia letra. La familia no trata a la familia como empleados no remunerados, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de que mis manos temblaban. No seré manipulada más. El rostro de Laura pasó de rojo a casi morado y agarró su teléfono de su bolso. Tecleó furiosamente en la pantalla mientras gritaba que yo era egoísta, que estaba abandonando a sus hijos, que había prometido ayudar, y ahora me estaba echando atrás cuando más la necesitaba. Los niños seguían parados en mi entrada, luciendo confundidos y asustados. El niño de 6 años llorando de nuevo. Laura se llevó el teléfono a la oreja, y lo escuché sonar 2 veces antes de que alguien contestara. «Mamá», dijo Laura con esa voz rota y sollozante que no coincidía con lo enojada que había estado 2 segundos antes. Ella no quiere quedarse con los niños, se niega a ayudar, y tengo esta emergencia de trabajo, y a ella simplemente no le importa que voy a perder mi trabajo. Observé a Laura caminar por mi pequeña cocina mientras lloraba por teléfono, diciéndole a su madre que yo había cambiado, que estaba eligiendo a algún hombre, en lugar de a su propia familia, que no sabía qué iba a hacer. Colgó y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Algo entre rabia y miedo real. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja. Luego hizo que los niños salieran de mi puerta sin decir una palabra más. Me quedé allí mirando la puerta cerrada durante probablemente 5 minutos, antes de que mi teléfono comenzara a sonar. El nombre de mamá iluminó mi pantalla y casi no contesto porque sabía lo que venía. Contesté e inmediatamente escuché a Laura sollozando de fondo. Ese mismo sonido roto que había usado en el teléfono antes. «Cariño, ¿qué está pasando?», dijo mamá, y su voz tenía ese tono cauteloso que usaba cuando intentaba no tomar partido. Me senté en mi sofá y comencé a explicar todo desde el principio. Los 2 años de ayuda, el ascenso que cambió a Laura, los comentarios de la madre de reserva, el horario impreso con 42 horas de demandas de cuidado infantil. Le conté sobre Laura prohibiéndome tener citas, sobre revisar mi teléfono, sobre decirle a los niños que yo estaba eligiendo a Tom en lugar de ellos. Mamá se mantuvo en silencio mientras yo hablaba, y todavía podía escuchar a Laura llorar, pero sonaba más lejos ahora. Expliqué sobre el horario que había firmado y cómo lo había estado siguiendo exactamente para mostrarle a Laura lo imposibles que eran sus demandas. Cuando terminé, hubo un largo silencio donde nadie dijo nada, y el llanto de Laura se había detenido por completo. «¿Es eso verdad?», dijo mamá, pero ya no me estaba hablando a mí. «Laura, ¿es verdad lo que ella dice?». Escuché la voz de Laura, pero no pude distinguir las palabras. Solo el tono defensivo que significaba que estaba tratando de justificarlo todo. La voz de mamá cambió. Luego pasó de cautelosa a decepcionada de una manera que reconocí de cuando éramos niñas, y una de nosotras realmente la había fastidiado. «Laura Marie, necesitamos hablar de esto en privado», dijo mamá. «Tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria sobre lo que es apropiado pedirle a tu hermana». La línea se quedó en silencio, y me di cuenta de que mamá había colgado sin despedirse de mí. Me senté en mi sofá sosteniendo mi teléfono y sintiendo que podría vomitar. La cara del niño de 6 años seguía reproduciéndose en mi cabeza. La confusión y el dolor cuando Laura los arrastró fuera de mi apartamento. No entendían lo que estaba pasando, y eso no era culpa suya. Pasó 1 hora y me había movido del sofá a mi cama,
todavía completamente vestida y mirando el techo. Mi teléfono volvió a sonar, y era mamá llamando de vuelta. Me quedaré con los niños el fin de semana, dijo sin ningún saludo. Están viendo una película en la sala de estar ahora mismo. Su voz sonaba cansada de una manera que nunca antes había escuchado. Tú y Laura necesitan sentarse con alguien que pueda ayudarlas a ambas a comunicarse mejor, alguien neutral. Le dije que eso sonaba bien y esperé lo que fuera que iba a decir. Necesito decirte algo y necesito que solo escuches, continuó mamá. He estado permitiendo el comportamiento de tu hermana interviniendo siempre para suavizar las cosas. Cada vez que te ha pedido demasiado, te he dicho que la familia ayuda a la familia, y que Laura lo ha pasado muy mal. Puse excusas por ella en lugar de decirle que estaba siendo irrazonable. Eso se acaba ahora. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, que no sabía que había estado apretado. Mamá dijo que nos amaba a ambas, pero que lo que Laura estaba haciendo no estaba bien, y yo tenía todo el derecho a tener mi propia vida. Hablamos durante otros 20 minutos sobre logística y límites, y cómo podría funcionar esto de la mediación. Cuando colgamos, finalmente me levanté y me puse el pijama, a pesar de que solo eran las 7:00 de la noche. El establecimiento de nuevos límites. El martes por la mañana, me desperté con un mensaje de texto de Laura, que era tan largo que tuve que desplazarme para leerlo todo. Lo había enviado a las 3:00 de la mañana, lo que significaba que había estado despierta toda la noche escribiéndolo. El mensaje decía que la había humillado frente a mamá, y que ahora mamá la estaba tratando como una mala madre. Decía que también la había humillado frente a su jefa, Fiona, porque aparentemente Fiona le había preguntado si todo estaba bien con los arreglos de cuidado infantil, y Laura tuvo que admitir que había problemas familiares. El texto continuaba diciendo que si ya no quería ayudar, simplemente debería decirlo en lugar de jugar con el horario y hacerla parecer incompetente. Escribió que ella siempre había estado allí para mí cuando la necesité, y que así era como yo le pagaba su apoyo. La última línea decía que suponía que ya sabía dónde estaba parada ahora y que resolvería las cosas por su cuenta como siempre hacía. Leí todo 2 veces y luego comencé a escribir mi respuesta. Escribí todo lo que había estado pensando durante semanas, pero que no había podido decir. Le dije a Laura que yo había estado ayudando 42 horas a la semana durante 2 años, que había calculado el tiempo real y era el equivalente a un trabajo de tiempo completo además de mi trabajo real. Le expliqué que amaba a sus hijos completamente, pero que yo no era su madre y que ella necesitaba dejar de presentarme de esa manera. Escribí sobre cómo su intento de controlar mi vida de citas había cruzado una línea que no podía desandar. Cómo decirle a los niños que yo estaba eligiendo a Tom en lugar de ellos era manipulación. Dije que entendía que ella estaba asustada y abrumada como madre soltera, pero eso no le daba derecho a tratarme como una empleada a la que podía programar y controlar. Le dije que estaba dispuesta a ayudar con un horario razonable, que respetara ambas vidas y nuestros límites. No firmaría más acuerdos y no aceptaría que me llamaran madre de reserva nunca más. La última parte fue la más difícil de escribir, pero me obligué a teclearla. Ella necesitaba decidir si quería mi ayuda como familia que se apoya mutuamente o si quería encontrar cuidado infantil alternativo. Lo leí 3 veces antes de pulsar enviar. Mi segundo mensaje fue más corto. Estoy dispuesta a ayudar 2 días a la semana con las recogidas y una tarde de fin de semana, escribí. Eso es lo que puedo hacer sin dejar de tener mi propia vida. Necesitas contratar a alguien para el resto de la cobertura, porque eso es lo responsable que debe hacer una madre. Siempre amaré a los niños y siempre seré su tía, pero no puedo ser su segunda madre. Eso no es justo para ninguno de nosotros. Pulsé enviar y luego puse mi teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina. Pasaron 3 días sin respuesta de Laura. Ni un mensaje de texto, ni una llamada, nada. El silencio se sintió como una extraña combinación de alivio y terror, como esperar resultados de pruebas que no estás segura de querer saber. El miércoles por la noche, Tom me recogió para cenar en un restaurante italiano en el centro que él había querido probar. Apenas probé nada, a pesar de que se suponía que la pasta era increíble. Mi mente seguía dando vueltas a los posibles resultados. Tal vez Laura estaría de acuerdo con límites razonables y podríamos reconstruir algo más saludable. Tal vez me cortaría por completo y perdería mi relación con los niños. Tal vez aparecería en mi apartamento de nuevo con más exigencias. Tom se acercó a la mesa y me tomó la mano. Me dijo que intentara estar presente durante al menos 5 minutos. Me las arreglé para concentrarme en él y en el restaurante, y en la conversación normal que estábamos teniendo. Pero la ansiedad seguía allí debajo de todo. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó mientras estaba entre pacientes, y el nombre de Laura apareció en la pantalla. Se me cayó el estómago, pero contesté. Su voz sonaba completamente diferente a la última vez que habíamos hablado. Cansada y pequeña en lugar de enojada. ¿Podemos reunirnos en casa de mamá el sábado?, preguntó con Rory allí como mediador. Mamá ya había hablado con él, y él dijo que lo haría. Dije que sí de inmediato, tal vez demasiado rápido.
pero quería que esta conversación sucediera antes de perder el valor. Laura me dio las gracias con esa voz tranquila, y luego colgó. Me quedé en el pasillo de la clínica sosteniendo mi teléfono y sintiendo que tal vez algo podría cambiar. Kira me encontró allí unos minutos después y le conté sobre la mediación. Me abrazó allí mismo en el pasillo y dijo que estaba orgullosa de mí por mantener mis límites. El resto del jueves y todo el viernes pasaron en esta extraña cámara lenta, donde no podía concentrarme en nada, excepto en el sábado por la mañana. El sábado por la mañana llegó y me levanté a las 6:00 am, a pesar de que la mediación no era hasta las 10:00. Me cambié de ropa 3 veces y no pude desayunar. Tom llegó a las 9:30 y me encontró paseando por mi apartamento en jeans y con mi cuarta elección de camiseta. Me dijo que me veía bien y que teníamos que irnos o llegaría tarde. En el coche, no podía dejar de juguetear con mi cinturón de seguridad y repasar todo lo que quería decir. Tom se detuvo en la entrada de la casa de mamá, puso el coche en modo de estacionamiento y luego se giró para mirarme. «Tú no creaste esta situación», dijo. «Simplemente te negaste a seguir permitiéndola. Eso no es lo mismo que causarla». Asentí y respiré hondo. Me apretó la mano y salí del coche antes de poder cambiar de opinión. La puerta principal de mamá ya estaba abierta y pude ver el coche de Laura aparcado en la calle. Subí los escalones sintiendo que me dirigía a algo que lo cambiaría todo para bien o para mal. La sala de estar de mamá se sentía más pequeña de lo que recordaba. Laura se sentó en el sofá frente a mí, con las manos entrelazadas en su regazo, y Rory se sentó en el sillón entre nosotras con un bloc de notas legal amarillo. Mamá estaba parada cerca de la puerta de la cocina, como si no pudiera decidir si sentarse o estar lista para escapar. Rory comenzó pidiéndonos a cada una que describiéramos la situación desde nuestra perspectiva sin interrumpirnos. Laura fue primero, y su voz salió defensiva y temblorosa al mismo tiempo. Habló de lo difícil que era todo como madre soltera, cómo no podía hacerlo sola, cómo yo siempre había estado allí, y pensó que eso significaba que siempre lo estaría. Dijo que el horario solo intentaba organizar lo que ya estábamos haciendo, que no entendía por qué de repente yo estaba haciendo todo tan difícil. Observé su rostro mientras hablaba y vi las lágrimas acumulándose. Vi su mandíbula apretarse de esa manera obstinada que tenía desde que éramos niñas. Cuando fue mi turno, saqué mi teléfono y le mostré a Rory el horario que Laura había impreso. Lo estudió durante un largo minuto, luego me pidió que recorriera una semana típica. Comencé con el lunes por la mañana a las 6:00, las horas de recogida, los deberes nocturnos, la cobertura de fin de semana, las pernoctaciones. Mantuve mi voz firme y objetiva, solo enumerando lo que el horario requería hora por hora. Rory escribió números en su bloc de notas mientras yo hablaba. Cuando terminé, miró a Laura y preguntó si esto era exacto. Ella asintió, pero dijo que yo estaba haciendo que sonara peor de lo que era, que la familia se ayuda. Rory preguntó cuántas horas a la semana me requería el horario. Laura abrió la boca, pero no salió nada. Rory giró su bloc de notas para que ambas pudiéramos ver el cálculo escrito allí en columnas ordenadas. 42 horas a la semana de cuidado infantil. Laura se quedó mirando el número como si nunca lo hubiera visto antes. Rory le preguntó suavemente si se daba cuenta de que me había estado pidiendo que trabajara un trabajo a tiempo completo, además de mi trabajo real a tiempo completo. La cara de Laura cambió, y luego la actitud defensiva se resquebrajó en algo que parecía shock. Dijo que nunca lo sumó de esa manera. Simplemente sabía que necesitaba ayuda con la mañana, la noche y los fines de semana. Rory asintió y preguntó qué pasaría si contratara a alguien para proporcionar 42 horas de cuidado infantil a la semana. Laura susurró que costaría más que el pago de su hipoteca. La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de la cocina. Entonces, Laura comenzó a llorar de verdad. No las lágrimas enojadas y defensivas de antes, sino estos horribles sollozos rotos que sacudieron todo su cuerpo. Dijo que tenía tanto miedo todo el tiempo, miedo de fallar, miedo de que la gente la juzgara, miedo de que la partida de Brett demostrara que no era lo suficientemente buena para ser pareja o madre de nadie. Dijo que cuando acepté ayudar después de que Brett se fue, sintió que tal vez no estaba completamente sola. Como si tal vez si yo estaba comprometida como madre de reserva, entonces ella tenía a alguien y no era solo un fracaso haciéndolo todo sola. Las palabras salieron desordenadas y desesperadas entre sollozos. Dijo que el ascenso empeoró todo porque más gente la estaba observando. Más gente podía ver si se equivocaba y ella necesitaba que yo estuviera encerrada para no desmoronarse. Sentí que mi propia garganta se cerraba al escucharla. Entendía el miedo. Realmente lo hacía, pero entenderlo no hacía que lo que había hecho estuviera bien. Esperé hasta que su llanto se ralentizó. Luego dije que entendía por qué estaba asustada, pero que no podía sacrificar toda mi vida para manejar su preocupación. Le dije que la quería a ella, y que amaba a los niños completamente. Pero que yo necesitaba límites, y ella necesitaba aceptar que pedir ayuda no era lo mismo que fallar como madre.
Laura se secó la cara y dijo que sabía que había ido demasiado lejos. Que en algún momento el ayudar se había convertido en esperar, y que no pudo verlo hasta que Rory escribió ese número en el blog. Rory preguntó qué se sentiría razonable para ambas en el futuro. Dije que podía encargarme de las recogidas 2 días a la semana y una tarde de fin de semana, tal vez 4 o 5 horas en total. Laura pareció entrar en pánico y preguntó, ¿qué pasa con el resto del tiempo? Rory sugirió que contratara a una niñera a tiempo parcial para la otra cobertura, que era lo responsable, y no significaba que estuviera fallando. Laura argumentó que contratar ayuda se sentía como admitir la derrota. Mamá finalmente habló desde la puerta y dijo que eso era ridículo. Que todos los padres necesitan apoyo, y pagar por un buen cuidado infantil era una crianza inteligente, no una debilidad. Pasamos la siguiente hora resolviendo detalles con Rory guiando la conversación. Laura acordó dejar de presentarme como madre de reserva y respetar que yo tenía mi propia vida, incluyendo tener citas. Ella contrataría a una niñera para la cobertura que yo no podía proporcionar. Yo ayudaría 2 tardes entre semana y una tarde de fin de semana, pero cualquier cosa más allá de eso requería aviso anticipado y mi acuerdo real. Laura me miró con ojos rojos e hinchados y dijo que lamentaba haber manipulado a los niños, por decirles que yo estaba eligiendo a Tom en lugar de ellos. Admitió que había estado celosa de que yo pudiera tener la relación que ella perdió con Brett, y que había desquitado ese miedo e ira conmigo de una manera completamente injusta. Su voz se quebró en las últimas palabras. Extendí la mano por el espacio entre nosotras y le tomé la mano. Mamá vino y se sentó en el brazo del sofá junto a Laura, poniendo su mano en el hombro de Laura. Mamá dijo que debió haber intervenido antes en lugar de dejar que las cosas se pusieran tan mal. Que había visto el comportamiento de Laura empeorar y empeorar, pero no quería interferir entre sus hijas. Prometió que estaría más presente para ayudar a Laura a superar la ansiedad de la madre soltera sin descargarla toda sobre mí. Rory nos hizo a ambas acordar hacer un seguimiento con él en 2 semanas para ver cómo estaba funcionando el nuevo arreglo. Laura firmó un papel reconociendo los límites que habíamos establecido, y yo firmé uno acordando mi compromiso específico. Se sintió extraño y formal, pero también necesario después de todo lo que había sucedido. Cuando salimos de la casa de mamá, habían pasado 3 horas y me sentía completamente agotada. Tom estaba esperando en su coche y echó un vistazo a mi cara y me abrazó sin hacer preguntas. El nuevo comienzo. La semana siguiente se sintió extraña de una manera que no podía nombrar del todo. El miércoles por la tarde, recogí a los niños de la escuela como habíamos acordado y los llevé al parque. El niño de 6 años corrió directamente a los columpios, gritándome que lo empujara. La niña de 4 años quería jugar a la pilla-pilla. El niño de 2 años se tambaleó tras un perro con los brazos extendidos. Yo no estaba revisando mi teléfono cada 5 minutos ni mirando el reloj, preocupada por lo que venía después. Realmente jugué con ellos, me reí de sus chistes, los ayudé a subir al gimnasio de la selva sin sentir ese peso aplastante de resentimiento. Cuando los dejé de vuelta en la casa de Laura a las 5:30, el niño de 6 años me abrazó y dijo que esto era más divertido que antes. Pregunté qué quería decir, y dijo que ya no estaba gruñona. Su honestidad me dolió, pero tenía razón. El horario rígido me había convertido en alguien estresada y resentida. Y los niños lo habían sentido, incluso si no podían nombrarlo. Laura comenzó a ver a Rory individualmente la semana siguiente para terapia sobre sus problemas de control y miedos de madre soltera. Me envió un mensaje de texto después de su primera sesión dando las gracias por forzar esto, que no se había dado cuenta de cuánto terror estaba impulsando todo lo que hacía. Dijo que Rory la estaba ayudando a ver que pedir ayuda directamente era en realidad más fuerte que manipular a las personas para que la dieran. 2 semanas después de la mediación, Tom y yo cenamos en casa de Laura con ella y los niños. Laura había pedido pizza y había puesto la mesa del comedor con platos de verdad en lugar de papel. Fue incómodo al principio, con todos siendo extremadamente educados y cuidadosos, pero luego el niño de 6 años derramó jugo sobre sí mismo. Y todos nos reímos. Y Laura le preguntó a Tom sobre su trabajo en la estación de bomberos. Contó historias sobre llamadas de rescate que fascinaron a los niños, y Laura sonrió y no hizo ni un solo comentario sobre que mi vida de citas me quitara tiempo familiar. Cuando nos fuimos esa noche, Laura me abrazó en la puerta y susurró que él le gustaba, que podía ver por qué yo quería pasar tiempo con él. El lunes por la mañana, entré a la clínica y Julian me llamó a su oficina. Pensé que tal vez estaba en problemas, pero dijo que había notado un gran cambio en mi trabajo en las últimas 2 semanas. Mis citas con pacientes se estaban realizando a tiempo. Ya no estaba dispersa y agotada. Y 2 pacientes habían mencionado específicamente cuánto más presente me veían durante sus sesiones. Dijo que lo que fuera que había hecho para resolver mi situación familiar claramente estaba funcionando, porque había vuelto a ser la terapeuta que había contratado hacía 2 años. Pasó un mes después de la sesión de mediación en casa de mamá. Laura me llamó un martes por la tarde mientras estaba entre pacientes.
Dijo que había contratado a alguien para ayudar con los niños y quería que la conociera. El nombre de la mujer era Siobhan Pace y había estado trabajando como niñera durante 6 años con excelentes referencias. La voz de Laura sonaba diferente por teléfono, más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera dejado. Conduje a la casa de Laura ese sábado por la mañana y encontré a una mujer de unos 30 años jugando juegos de mesa con los 3 niños en la sala de estar. Siobhan tenía el pelo oscuro y rizado y líneas de risa alrededor de sus ojos, y los niños estaban completamente concentrados en el juego en lugar de pelear o exigir atención. Laura me llevó a la cocina y admitió que le había dado miedo contratar ayuda porque se sentía como un fracaso como madre. Dijo que Rory la había ayudado a ver que pedir cuidado infantil profesional no era admitir la derrota. Era ser responsable sobre lo que realmente podía manejar. El alivio en el rostro de Laura era obvio, y la abracé sin decir nada porque las palabras lo habrían hecho incómodo. Siobhan venía 3 tardes a la semana y cada 2 sábados, dándole a Laura un verdadero respiro en su horario. Los niños se adaptaron rápido porque Siobhan sabía cómo convertir el tiempo de limpieza en un juego, y nunca parecía cansada o frustrada con sus constantes preguntas. Recogí a los niños un miércoles por la tarde unas semanas después para nuestro tiempo programado en el parque. El niño de 6 años corrió directamente hacia mí cuando llegué y me abrazó las piernas. Caminamos hasta el patio de recreo cerca de la casa de Laura y lo empujé en los columpios mientras la niña de 4 años jugaba en el arenero. Me preguntó si podíamos comprar helado después y dije que sí, porque el horario ya no controlaba cada minuto. Nos sentamos en un banco comiendo nuestros conos, y él me miró con helado de chocolate en la nariz. Dijo que le gustaba tener tiempo especial de tía, ahora en lugar de tiempo de todos los días. Le pregunté por qué, y dijo porque ya no estaba cansada y gruñona cuando salíamos. Sus palabras me hirieron aunque su voz era completamente objetiva, solo declarando algo que había notado. Le limpié el helado de la cara y le dije que a mí también me gustaba más el tiempo especial. Él sonrió y volvió a su cono, y me di cuenta de que tenía razón. Cuando había estado siguiendo ese horario rígido, había estado resentida y agotada, y los niños lo habían sentido, incluso si no podían nombrarlo. Ahora, cuando pasaba tiempo con ellos, realmente quería estar allí, y ellos podían notar la diferencia. 3 meses después de la mediación, mi relación con Laura había cambiado a algo que aún no reconocía del todo. No éramos tan cercanas como lo habíamos sido antes de que todo explotara. Todavía había tensión a veces cuando hacía peticiones que se sentían demasiado parecidas al viejo patrón, pero teníamos límites claros ahora, y ambas los respetábamos la mayor parte del tiempo. Laura ya no me llamaba madre de reserva, y había dejado de presentarme como su solución de cuidado infantil. Cuando teníamos cenas familiares, la conversación se sentía cautelosa de una manera que nunca antes lo había sido, como si ambas estuviéramos vigilando los viejos hábitos que intentaban volver a colarse. Mamá venía más a menudo para ayudar con los niños, y Laura había comenzado a aceptar esa ayuda en lugar de pretender que tenía todo bajo control. Los niños parecían más felices en general con más adultos compartiendo la carga y menos presión sobre una sola persona. No era la cercanía fácil que Laura y yo solíamos tener, pero se sentía más honesto de alguna manera, construido sobre la realidad en lugar de expectativas no declaradas y resentimiento creciente. Tom y yo comenzamos a planear un viaje de fin de semana a la costa para el próximo mes. Estábamos mirando hoteles en línea una noche en mi apartamento cuando me di cuenta de que probablemente debería decírselo a Laura, ya que caía en uno de mis días habituales con los niños. Le envié un mensaje de texto sobre las fechas y le pregunté si podía ajustar el horario. Ella respondió en minutos diciendo que me divirtiera y que lo resolvería con Siobhan, sin culpa, sin comentarios sobre que yo priorizara mi relación sobre la familia. Solo un simple reconocimiento de que tenía mi propia vida. Le mostré el mensaje de texto a Tom, y él sonrió, y dijo que era un progreso. Fue un momento tan pequeño. La respuesta informal de Laura sobre un fin de semana fuera, pero representó todo por lo que había luchado durante los últimos meses. El derecho a tener mi propia vida y mis propios planes sin dejar de ser una tía cariñosa para los hijos de mi hermana. No una madre de reserva, no una coparenta, solo una tía que ayudaba cuando podía y vivía su propia vida el resto del tiempo.